Buenas noches. Si usted es padre de un menor, le gustaría saber si un profesor, el rector o cualquier empleado de su colegio estuvo encarcelado por pedofilia o pornografía infantil. Seguramente dirá que sí. Pero no es posible, ya que la Corte Suprema de Justicia confirmó lo que dice la Constitución, que quienes cometen este tipo de delitos tienen no solo derecho a su intimidad, sino derecho al olvido cuando han pagado sus condenas. Es decir, pueden exigir que su pasado criminal sea borrado. Desde luego, esto ha desatado mucha controversia, porque miles de padres en todo el país no quieren que sus hijos sean expuestos a un pedófilo, y hay una razón fundamental. Los más respetados expertos del mundo en este tema afirman que la pedofilia obedece a un trastorno mental tratable, pero incurable. Un pedófilo casi nunca pierde su apetito hacia menores, dicen, y no es nada aconsejable que trabajen cerca a niños, concluyen esos estudios. ¿Será que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no tuvieron esto en cuenta cuando confirmaron que el derecho de un pedófilo al olvido debe prevalecer sobre el de un colegio a conocer sus antecedentes antes de contratarlo y sobre el derecho de un padre a identificarlo? Pues esta noche Alejandra Rodríguez nos trae la historia de varias comunidades que están alarmadas por esta decisión. El 2 de junio del año 2000, Barranquilla se estremeció con las fotos y videos encontrados en la casa de este profesor de ingeniería de la Universidad del Norte. Su nombre es Luis Alfonso Cano. En su computador personal, el DAS halló fotos y videos del maestro sosteniendo relaciones sexuales con menores de edad. La noticia fue portada de muchos medios de comunicación. El profesor fue capturado por la fiscalía. En su juicio, se presentaron los videos de pornografía infantil donde él aparecía. Además, varios vecinos de su apartamento en Barranquilla relataron que el profesor frecuentemente llevaba niños y niñas a su casa. El profesor Cano fue condenado a 5 años de cárcel y a una multa de 100 salarios mínimos. Fue hallado culpable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de edad y pornografía infantil. Luis Alfonso Cano estuvo en una cárcel de Barranquilla pagando esta corta condena. Antes de completar los 5 años, salió libre. Se fue de Barranquilla pues había quedado estigmatizado por los deplorables hechos por los que resultó condenado. Por eso trabajó un par de años en otros lugares de Colombia. Para la época ya había terminado su segunda carrera, Derecho, y así hace un año llegó a trabajar como rector de este colegio, Hernán Saldúa, ubicado en Honda, Tolima. Los dos ingresamos al magisterio por un concurso que culminó el año pasado. El profesor Ángel Marín fue uno de sus primeros compañeros. Los dos nos vinculamos a la institución al mismo tiempo. Inicialmente el trabajo fue muy bueno, él traía ideas interesantes, una energía diferente para la institución, se empezó a hacer cosas muy buenas. El rector era una persona bastante querida en la institución. Joaquín Piñeros es papá de uno de los estudiantes.
Empezó y él mismo nos dijo que él mantenía pendiente de los profesores, que estuvieran en su horario, que trabajaran, que todo eso. ¿Es una persona, digamos, amable con los niños? Sí, él lo manifiesta y dice que él mismo sale a recibir a los niños, que él va y saluda a los niños, él mantiene pendiente de los niños, los saluda, que él mismo nos dice que va y les pregunta si desayunaron, si no desayunaron. Él tiene mucha amabilidad con los niños. Esa amabilidad había sido comentada por algunos de sus compañeros. Les parecía extraña tanta cercanía con los menores de la institución. Particularmente cosas que no había visto yo antes en otros ambientes escolares donde yo había trabajado y otros rectores. Por ejemplo, demasiada cercanía del rector con algunos menores, actitudes de demasiada confianza, momentos en que de pronto el rector estaba solo, aislado y de pronto, por ejemplo, en la sala de sistemas con llave, con 3 o 4 estudiantes muy pequeños, invitaciones que el rector había hecho a algunas estudiantes de la institución, actividades por fuera de lo académico, que el rector hubiera asistido, por ejemplo, a la excursión con los jóvenes del grado 11. Verónica es una estudiante de 13 años. Su trato con el rector siempre fue amable, pero algunas cosas no le gustaban. No es normal de que un profesor sea tan cariñoso con los estudiantes, o sea, no, porque los profesores tratan de ser distanciados con los alumnos para llevar un respeto muy intocable. Y pues él era muy encima, muy saludable, muy cariñoso. Sin embargo, jamás existió una queja de algún niño sobre el tema. Esto no había pasado de ser un manojo de anécdotas sin ningún tipo de trascendencia. No se habían preocupado hasta noviembre del año pasado, cuando Luis Fernando Montoya, director y periodista del periódico El Puente, reveló el pasado penal del profesor Cano. ¿Usted cómo llega a esta investigación? ¿De quién recibe usted la denuncia? Un grupo de educadores empezaba a comentarme, mira, pasa esto, y fue ahí donde empecé a investigar. Allí encontré la sentencia, la condena, pude analizar el proceso con una persona precisamente radicada en Barranquilla, le pedí el favor que me averiguara sobre esta situación y así fue, constató, entonces pude confirmar que eso era cierto. El secreto mejor guardado del rector Luis Alfonso Cano estaba ahora plasmado en uno de los periódicos más populares de Honda. Era cuestión de horas para que las personas que tenían a sus hijos en el colegio Hernán Saldúa se enteraran. Leonel Gómez, papá de 2 niños, fue uno de los primeros en leer la noticia. Yo laboro como guarda de seguridad. Un amigo Gavino me dijo, presidente, venga, ¿qué está pasando? Mire, y me mostró el periódico. Yo leí la crónica y yo quedé preocupado. A Nuri Flores, mamá de 2 menores de 4 y 5 años, la noticia tampoco le agradó. Eso es una tentación. Y sí, el señor pagó su condena, pero no debió de estar con niños, ¿sí? Hasta ahora me estoy enterando de que el señor rector que está en la actualidad es una persona que ha abusado de los niños menores. Segundo Espitia, padre de 2 niños, se preguntaba por qué nadie le había advertido. Me siento como algo preocupado porque si uno tiene los hijos allá, pues imagínese, un profesor que ha tenido sus problemas, embarrado, vuelve a embarrar otra vez la cagada. El rector no tuvo más opción que reunir a maestros y padres de familia para explicar lo que según él había pasado. Él aceptó lo que él hizo. Él nos aceptó, él nos comentó de que él sí había cometido ese error. Que se dio en medio de un carnaval, que estaba con unos amigos y que estaba influenciado por el alcohol. Explicó a unos padres de familia diciendo que eso eran niñas de la calle. Que uno de sus compañeros de esa noche tomó la decisión de grabar con una cámara lo que estaban haciendo y que ese mismo amigo tomó la decisión de guardar esos videos en un computador.
El ambiente está tenso aquí, en este sector vulnerable de Honda, Tolima, llamado el Barrio Obrero. Algunos padres apoyan al rector y otros dicen que él no tiene por qué estar al frente de un colegio de niños de primaria. Incluso circulan este tipo de panfletos en algunas casas donde lo señalan de pedófilo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Una persona que haya estado en la cárcel por algún delito relacionado con pedofilia merece una segunda oportunidad? Para los padres de familia era difícil entender cómo una persona como Luis Alfonso Cano, con esos antecedentes penales, pudiera ser admitido en un concurso público. Hasta la presidenta del Consejo de Honda, Marta Ordóñez, exigió a las autoridades de su ciudad una explicación urgente. Entonces la pregunta es, ¿cómo una persona de estas, que por méritos, de pronto por la parte educativa, clasificó en un porcentaje, como de esos antecedentes judiciales, dónde quedaron? Pero cuando la queja se elevó, las autoridades locales les salieron con una sorpresa mucho mayor. Y como siempre nos dicen, el derecho a la segunda oportunidad, él pagó su condena. Recordemos que este es un colegio público que está bajo la dirección de la Secretaría de Educación. Séptimo Día buscó a José Rodríguez, director del Núcleo Educativo de Honda, y quien avaló el nombramiento de rector en este cargo público. Se vio que no tenía ningún impedimento desde el punto de vista legal, porque ha cometido alguna falla hace unos 15 años, pero que la pagó legalmente. Entonces, desde ese punto de vista, el rector salió excelente. Entonces, de acuerdo a eso, la Secretaría de Educación entra a nombrarlo porque cumple todos los requisitos de ley. Muchos padres de familia y muchas personas en la comunidad se preguntan si el hecho de haber abusado de menores de edad hace 15, 20 años, el tiempo que sea, no es un impedimento para volver a trabajar con niños. ¿Usted qué responde, doctor? Era una persona que en una situación de alicoramiento por allá se abusó supuestamente de algunas niñas, pero eso lo tomó la justicia y le salió ya sin ningún impedimento por el derecho que tiene al olvido. La Corte Constitucional determinó que toda persona tiene derecho al olvido. ¿Escucharon bien? El rector y cualquier persona que salga de la cárcel después de abusar de un niño tiene todo el derecho a empezar de cero. Pero usted está de acuerdo entonces, como docente y como padre de familia, de que una persona que haya estado en la cárcel por abusar de menores de edad salga y pueda estar nuevamente cerca de niños? Mientras la ley lo permita, yo no soy nadie para ir a decir y estar en contra del problema de ley. Doctor, yo le voy a leer una parte de la sentencia que en algún momento fue la condena del rector. Dice, llevaba niños de los dos sexos a su apartamento en Barranquilla, los accedía carnalmente, les daba dinero y filmaba lo que sucedía, que incluía sexo entre los menores y la participación de los menores con otros individuos mayores de edad. Las grabaciones las intercambiaba y las comercializaba con personas de otros países. ¿Usted como docente no cree que eso es un impedimento para que una persona, así ya haya pagado la deuda con la justicia, vuelva a estar cerca de niños? Sí, de todas maneras quien decide eso es la justicia colombiana y las normas colombianas. Estamos en un país social de derecho. Ningún miembro de la Secretaría de Educación estaba en la obligación de informar a los papás que el rector escogido era una persona que había estado en la cárcel por pedofilia. Séptimo Día buscó también al Ministerio de Educación para saber si en realidad no existe ningún impedimento para que una persona con antecedentes ejerza este tipo de cargos. ¿Por qué en algunos colegios o en algunos casos se ha presentado que personas con antecedentes de abuso sexual a menores pueden llegar a trabajar en colegios públicos, de hecho? No tenemos ese tipo de leyes para aquellas personas que han cometido delitos contra los niños y las niñas, pues desafortunadamente. El rector Cano tenía derecho a ese silencio, porque hace parte de la segunda oportunidad que unos magistrados de la Corte Suprema defienden. Ellos, amparados en la ley,
consideraron que él ya había pagado su condena. Segunda oportunidad, se preguntaron los padres de familia. Hay veces que podemos tener una segunda oportunidad, pero en el caso del rector no me parece a mí. Me parece que él ha estado en otro empleo, más no dirigiendo tantos niños. La ley es clara. Si una persona cumple su condena, tiene derecho a reintegrarse a la sociedad sin ningún tipo de recriminación. Y amparado en ese derecho, el rector del colegio ha denunciado a varias personas, incluidos medios de comunicación, que han intentado revolcar su pasado. Sin embargo, letreros como estos demuestran que esta comunidad se resiste a olvidar sus antecedentes penales. Yo le pediría al rector que renunciara, porque desde el momento que salió el año pasado la luz pública, ya creó la zozobra, la incertidumbre, la duda. Lina Saldarriaga, psicóloga de Red Papás, asociación que representa a los padres de familia en todo el país, asegura que si una persona violó a un niño, debería perder el derecho a estar cerca de él. Es muy importante tener en cuenta que los niños son principalmente la fuente que hizo que ocurriera el delito anteriormente. Entonces, si tú pones a una persona a trabajar con niños, lo pones primero en una situación de poder. Es decir, si es un rector, si es un profesor, esa posición de poder hace que los niños empiecen a estar en riesgo. En varias oportunidades, Séptimo Día le solicitó al rector Cano una entrevista formal, pero él se negó. Como es un funcionario público, lo buscamos en el colegio que él dirige en Honda. Rector, usted nos regala unos minuticos, es que hay algunas... No, estoy bien ocupado. No, rector, usted es un funcionario público, está en deber de... Es más, el manejo de la imagen de cada persona es un derecho que esa persona tiene. Claro, y los padres también tienen un derecho a saber y a que usted les responda. Sí, y los padres. Yo tengo acá una sentencia de una pena que usted cumplió en el año 2005, rector. No les autorizo de verdad grabar, espero que no estén grabando, y si están grabando, que borren esas grabaciones. ¿Estamos claros? No les autorizo. Rector, eso es una orden que yo imparto, no la imparte usted porque estas son cámaras de en este colegio usted no manda. Pero yo también estoy en derecho de preguntar. Si usted no me quiere responder, con mucho gusto, pero yo tengo mis preguntas. Dando derecho a grabar. Usted también es hombre, imagino que tiene sobrinos, hijos, niños allegados. Yo no le voy a contestar ninguna pregunta a usted. ¿Estaría cómodo si algún niño de esos estuviera cerca de alguien que estuvo en la cárcel por abuso a menores? Cuando a mí uno tiene derecho también a manejar su imagen. Aquí uno no lo pueden estar filmando, hay muchas sentencias. Pero cuando uno estuvo en la cárcel por un delito como abuso de menores y ahora es funcionario público, ¿no cree usted que sí hay un deber de contestarle a la gente? Cuando la secretaría, el ministerio me digan, señor, ¿usted puede hablar de eso? Sí, claro, con mucho gusto. La posición que yo defiendo es que yo tengo derecho al olvido. Entonces, si yo tengo derecho al olvido y yo soy el que estoy delante de las cámaras dando declaraciones, dirán, pero entonces, ¿cuál olvido está pregonando él? Solicita a la Corte Suprema que le conceda el derecho al olvido. La Corte Suprema se lo concede y él es el que sale dando declaraciones sobre su pasado. Pero ¿cuál es ese derecho al olvido del que habla el rector Cano? Estos magistrados de la Corte Suprema tomaron una controvertida decisión. Ellos dijeron que el pasado de Luis Cano es un tema privado y que nadie lo puede utilizar en su contra porque él ya pagó su condena. Luis Cano, según la Corte, está amparado por el derecho a la intimidad y resocialización que tiene una persona al cumplir una pena. Esto implica que la información de Luis Cano o cualquier otra persona que haya estado en la cárcel por pedofilia no puede ser consultada por un colegio que lo va a contratar o por un padre de familia que quiere saber los antecedentes del profesor de su hijo. El mensaje que se está dando es que cualquier persona con antecedentes por abuso sexual puede ingresar al magisterio. El profesor Luis Alfonso está solicitando que se respete su derecho al olvido, pero al crearse una jurisprudencia en el caso de él, eso le va a permitir a todos los abusadores de Colombia poder aspirar a ser profesores de niños pequeños. No es la primera vez que la Corte beneficia a pedófilos. Con ese mismo espíritu, hace 4 años, la Corte Constitucional prohibió una de las únicas herramientas que tenían los vecinos de abusadores de niños para identificarlos. Los llamaban los muros de la infamia.
Joana Salamanca es la hija de Gilma Jiménez. Aquí se muestran presuntos paramilitares, presuntos guerrilleros, presuntos asesinos, pero no podemos mostrar no a presuntos, sino a condenados por violencia sexual. ¿Quién fue la máxima promotora de esa iniciativa? Desafortunadamente los muros de la infamia los tumban por unas demandas de los mismos zampones que estaban pagando delitos en las cárceles. Colocaron unas tutelas alegando su derecho a la intimidad, su derecho al buen nombre. Como consecuencia, muchos lograron reincidir y miles de padres de familia perdieron la oportunidad de evitar que alguno de estos pedófilos resultara siendo su vecino. Todo este panorama preocupa a los padres de familia en Honda. Ellos temen que el rector vuelva a hacer lo mismo que hizo en Barranquilla, pero esta vez con sus pequeños hijos. Eso es como si de pronto yo veo a mi hijo cerca a un drogadicto y a toda hora cerca a un drogadicto. Yo tengo el peligro de que él está a cualquier momento, me lo puede inducir a eso. Pero José Rodríguez desestima ese temor de los papás. Asegura que los niños no corren ningún peligro con Luis Cano. Doctor Rodríguez, ¿usted es padre de familia? Claro que soy padre de familia. ¿Usted estaría tranquilo si el señor Luis Cano Bolaños fuera rector del colegio de su hijo? Por supuesto que si yo no conozco la situación, por supuesto que yo entraría a la hija ya, pero conociendo la situación lo que haría era un seguimiento a ver. Ellos consideran que usted es un peligro para los niños. ¿Usted qué les responde? Es lo que nos gustaría. Que dice que no. Una sentencia emitida por un juez. ¿Quién tiene la razón? ¿Será que ningún pedófilo es un peligro para los niños después de salir de la cárcel? ¿Será que antes de determinar que los pedófilos deben tener el derecho al olvido y permitirles trabajar con niños todos los días, la Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta los estudios de expertos que aseguran que la pedofilia es una patología incurable? A partir de esta noche, usted puede opinar con el hashtag numeral pedófilos. Ya regresamos. No creo que alguien en el campo vaya a decir que es curable. Se puede controlar y algunos abusadores y agresores son capaces de controlarlo, pero es diferente a decir que es curable. Esta semana, un hombre fue capturado en Palmira por ser señalado de incitar a decenas de menores a la pornografía. Había sido contratado por un conjunto residencial como recreacionista. Los padres de las víctimas ahora se preguntan, ¿por qué no supimos de antemano que ese recreacionista era pedófilo? Y por otro lado, en Honda, Tolima, donde un hombre quien fue condenado por abuso de menores, oigan bien, abuso de menores, y ahora es el rector de un colegio, se hacen otra pregunta. Si es ingeniero y abogado de profesión, ¿por qué será que toma la decisión de trabajar cerca de los niños con tantas otras opciones en su amplio campo laboral? Pero hay una pregunta más urgente, Malú. ¿Será que cuando un pedófilo sale de la cárcel pierde su apetito sexual por los menores? ¿Será que su instinto depredador desaparece? Para responder esta pregunta, buscamos los más respetados expertos internacionales en el tema. A través de ellos, Alejandra Rodríguez pudo establecer que un pedófilo no es cualquier criminal, tiene patologías y características únicas y preocupantes. Los más conocidos expertos en el mundo han estudiado este tema durante muchos años. Se han obsesionado por averiguar cómo funciona el complejo cerebro de un pedófilo. Una de ellas es Anna Salter, psicóloga clínica de Harvard y autora de 7 libros donde entrevistó a cientos de pedófilos. ¿La pedofilia es una enfermedad que se puede curar? No creo que alguien en el campo vaya a decir que es curable. Se puede controlar y algunos abusadores y agresores son capaces de controlarlo, pero es diferente a decir que es curable. ¿Por qué no se puede curar?
La atracción sexual hacia los niños es considerada un desorden mental. Gene Abel, director médico del Instituto Conductual de Atlanta, ha estudiado esta patología durante más de 20 años. Asegura que un pedófilo tiene que convivir todo el tiempo con esa enfermedad. La mayoría de estos individuos desarrollan comportamientos inapropiados desde muy jóvenes, poniéndose a sí mismos en cercanía a los niños, pasando más tiempo con ellos y dando regalos a estos niños para terminar teniendo una vida sexual con ellos. Para un pedófilo es difícil, a veces imposible, controlar su deseo sexual por un niño. Según explica Fabián Salet, profesor de psiquiatría de Harvard. Ellos pueden no entender su comportamiento, pueden negar cometer el delito o presentar lo que llamamos distorsiones cognitivas. Luego son liberados y cometen un acto abusivo como resultado de un mal tratamiento de su desorden. El desorden pedofilia es considerado una condición que no se puede curar, pero que sí se puede manejar dependiendo la intervención. ¿Qué compone el tratamiento médico de un pedófilo, doctor? En general, tiene que haber un tratamiento enfocado en disminuir el interés sexual en niños. Eso se hace con antidepresivos como SSRIs, inhibidor selectivo de la recapacitación de serotonina. Es decir, ¿es importante que la persona reciba tratamiento? Tiene que recibir tratamiento. Estar encarcelado no es particularmente efectivo. Eso no disminuirá el interés sexual del individuo en niños. Los padres se preguntan si usted recibió tratamiento en la cárcel después de la condena que recibió por abuso de menores. No grave, por favor. El rector no nos pudo explicar qué tipo de tratamiento recibió en la cárcel. De todas maneras, con tratamiento o no, algo es claro para los expertos. No se le debe permitir trabajar en ocupaciones como manejar un jardín infantil, ser rector de una escuela o profesor de una escuela. Honestamente, tú no pondrías niños en tal riesgo. Ciertamente, si tienes a un acosador de niños, el procedimiento estándar aquí en los Estados Unidos no permite acceso a los niños. No es recomendable que alguien que potencialmente tiene pedofilia y que estuvo en prisión por delitos de abuso infantil esté en presencia de niños. ¿Será que los magistrados de la Corte Suprema tuvieron en cuenta estos conceptos? Quisimos preguntarles a ellos, a los ponentes de la sentencia que benefició a Luis Cano, pero ninguno quiso pronunciarse. Según Medicina Legal, las cifras de violaciones a niños han aumentado en los últimos años. Los padres se preguntan si existieran más restricciones para que pedófilos estén cerca de niños, ¿serán que estas cifras serían diferentes? Según el INPEC, en este momento en Colombia hay cerca de 7.000 personas que ya pagaron condenas por violación de niños y regresaron a la libertad. Esta situación tiene alertado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En 2015 se reportaron cerca de 11.000 casos por violación a niños y muchos de estos violadores fueron reincidentes. Ana María Ferguson es la directora de protección del ICBF. Efectivamente, nosotros reconocemos que hay un vacío, que hay dificultades, no solamente en términos de las sanciones y las penas impuestas, sino también en el desarrollo de los procesos. El ICBF reconoce que es muy difícil controlar la situación y ahora que tienen un derecho al olvido, nadie sabe en dónde están. Tienen acceso incondicional a todos los niños. Seguramente están trabajando en algún colegio, muy cerca de niños, como es común que lo hagan quienes sufren este tipo de patologías. Este es el escenario que las autoridades identificaron en el caso de Guillermo Marulanda. A él, Ricardo Ruiz, un ex investigador de la Interpol, lo atrapó en 1997 por abuso de menores y pornografía infantil. Guillermo vivía en esta casa ubicada en el barrio Santa Fe, en Bogotá. Hicimos un primer acercamiento mediante un trabajo de infiltración
Él y sus investigadores arrendaron esta casa ubicada muy cerca a la de Guillermo. Desde esta ventana seguían todos sus movimientos. Ustedes se ubicaban desde este punto porque desde aquí tenían una visibilidad muy buena de la casa que la estamos viendo pues allá al fondo. Mi pregunta es, Ricardo, ¿cuántas horas necesitaron ustedes para poder reunir todas esas pruebas que reunieron? Fueron 4 meses de inteligencia que realizamos bastante tiempo. Durante esa investigación, ¿ustedes qué encontraron? Durante la investigación logramos identificar a más de 20 niños entre los 5 y los 17 años de edad que ingresaban y salían de esta casa, donde el proxeneta ofrecía menores de edad. Casi que entre 10 y 15 menores permanecían en esa casa durante el día y parte de la noche. Guillermo fue capturado en noviembre del año 1997. Su terrible expediente terminó en las manos de un juez que ese mismo año lo condenó a 4 años de cárcel. Él aceptó cargos. ¿Guillermo Marulanda también abusaba de los niños? Hasta donde nosotros teníamos entendido, sí. De hecho, él tenía sus favoritos. Pues bien, Guillermo regresó a la libertad después de cumplir cabalmente su condena. Hoy está en la calle. Después de los atroces hechos que la justicia logró comprobarle, lo lógico sería que tuviera una distancia prudente con los niños. Sin embargo, Ricardo Ruiz, el investigador que lo llevó a la cárcel, decidió hace muy poco hacerle un seguimiento. Encontró a Guillermo en su casa. Hoy tiene un jardín infantil no autorizado, donde se cuidan cerca de 10 niños. Como una persona que estuvo en la cárcel por prostituir y violar menores, hoy tenía un jardín infantil en su casa. 2 actores de Séptimo Día ingresaron al lugar con cámara escondida para verificar las condiciones del sitio. Pudimos comprobar que los niños están bajo el mismo techo de Guillermo. ¿Cómo? ¿Para salir a comprar unas bolitas? Claro, vaya a estar en una cosa. Además que él alquila habitaciones por ratos a trabajadoras sexuales de la zona que quieren atender a sus clientes. Buenas noches. Mucho gusto. ¿Cuánto está la habitación? Bueno. Vaya que se viaja de donde es gente. ¿Me anota? ¿Estará una mamá tranquila con este panorama? Lady Parra es una empleada del sector que utiliza los servicios del jardín que ofrecen en la casa de Guillermo Marulanda. ¿Hace cuánto cuidan a su hijo en la casa del señor Guillermo Marulanda? Pues la verdad, el niño desde que tenía 1 añito. ¿Ustedes sabían que el señor Guillermo Marulanda, el dueño de la casa y quien permanece pues muy cerca de los niños, es una persona con antecedentes de violación de menores de edad? No, pues hasta hoy nos damos por enterado, pero no sabíamos. ¿A usted le hubiera gustado enterarse antes de que su hijo llegara allá de que este personaje tenía antecedentes judiciales de abuso de menores? Pues sí, me hubiera gustado que nos hubieran comentado. Porque como dicen que es una enfermedad y ellos vuelven y recaen, entonces pues no estoy de acuerdo. Estas mamás, al igual que los papás de Onda, no tuvieron ese derecho a conocer quién estaba trabajando cerca de sus hijos. Nuestras cámaras acompañaron esta semana a un operativo liderado por la Secretaría de Integración Social y el ICBF. Allí ellos verificaron las condiciones del jardín que queda en la casa del señor Marulanda. En el lugar quedó prohibido cuidar niños, pero no por los antecedentes judiciales del señor Marulanda, sino porque no contaba con las condiciones de seguridad idóneas para cuidar menores de edad. Por supuesto, en la casa encontramos al señor Guillermo. Así como Luis Alfonso Cano Bolaño, este pedófilo también decidió que quería estar cerca de los niños. Lo encontramos y le preguntamos ¿por qué? Ustedes escucharán su respuesta cuando regresemos. ¿Qué le responde usted a las mamás que de pronto se pueden preocupar porque sus hijos estén cerca de una persona como usted? Yo de eso no puedo opinar nada. Cuando un criminal cualquiera sale de la cárcel, se supone que debería estar rehabilitado, que merece una segunda oportunidad. De hecho, hay muchos que logran salir adelante.
Pero el caso de un pedófilo merece más atención, pues los expertos dicen que tiene una enfermedad incurable y si no recibe tratamiento cuando sale de la cárcel, la posibilidad de reincidencia es muy alta. Además, todos los expertos consultados aseguran que estar cerca a un niño incrementa esa posibilidad. Entonces, ¿no debe el Estado hacer todo lo necesario para minimizar esa posibilidad? La respuesta lógica sería sí, pero ¿será que la Corte Suprema de Justicia tuvo esto en cuenta? Recuerden que ellos no quisieron pronunciarse. Hoy Colombia es uno de los pocos países en el mundo donde un pedófilo tiene el derecho al olvido, lo que le permite trabajar sin restricciones en colegios y también en cualquier lugar donde hay muchos niños, aun cuando son precisamente los niños los que más activan su deseo carnal. Ahora, en la conclusión de la investigación de Alejandra Rodríguez, Pedófilos sin obstáculos, ustedes conocerán de esta polémica decisión de la Corte Suprema de Justicia. Guillermo Marulanda estuvo en la cárcel hacia el año 1997. Pagó su condena por pedofilia y prostitución de menores. El pasado lunes, en el marco del operativo, decidimos abordarlo. Usted estuvo en la cárcel por inducción a la prostitución, por abuso de menores. ¿Qué le responde usted a las mamás? No, porque eso ha sido una cosa que yo fui allá y a mí me hicieron un papeleo, me empapelaron y me metieron allá, pero soy una persona sana. Se presentaron pruebas contundentes de niños que entraban y salían, interceptaciones. Usted fue condenado además por la justicia, entonces digamos que usted sí tiene unos antecedentes penales complicados. Partamos de la base. ¿Qué le responde usted a las mamás que de pronto se pueden preocupar porque sus hijos estén cerca de una persona como usted? Yo de eso no puedo opinar nada porque... ¿Recibió algún tipo de tratamiento? ¿Recibió usted algún tipo de tratamiento psiquiátrico o terapéutico? Sí, unas doctoras psiquiátricas me conversaron y hablamos y conversamos. ¿Hablaron? ¿Recibió algún tipo de medicación? ¿Usted siguió asistiendo a esas terapias o cuándo abandonó usted ese procedimiento? No, eso mientras que estuve allá y no más. Es imposible saber dónde está trabajando un pedófilo. En Colombia no existe ninguna manera de saberlo, porque los muros de la infamia fueron prohibidos. No existen registros de estas personas al salir de la cárcel, ni tampoco seguimiento a ellos. Pues debería ser todo lo contrario. ¿Qué opina, por ejemplo, Lady Parra, quien dejaba a su hija en la casa de Guillermo? En este momento usted como mamá no puede consultar los antecedentes penales del señor Guillermo Marulanda. ¿Qué piensa de eso? ¿Se siente tranquila? Pues no me siento. Pues ya estuvo en la cárcel, ya hizo lo que hizo, pues uno no sabe si lo va a volver a hacer. Estas mamás piensan que si hubiera existido alguna manera de conocer los antecedentes de Guillermo, ellas no hubieran dejado a sus hijos con él. Pero en Colombia esto no es posible. Por favor, cuidado, porque tenemos casi 7.000 violadores en la calle y gracias a estas leyes que hoy tenemos y que están mal hechas, no podemos saber quiénes son esos violadores. ¿Cuál es el compromiso que el ICBF asume frente a este vacío? Nosotros venimos proponiendo en diversos espacios que las penas sean cada vez más severas. Y no solamente a esto, sino que también existe la posibilidad de que los jueces, teniendo en cuenta la finalidad de la pena, impongan penas accesorias que limiten a quien ha sido agresor en este tipo de casos a desarrollar ciertas actividades. El Congreso también tiene gran parte de la culpa. En los últimos años no se ha movido ningún acto legislativo que busque solucionar este problema. Trasladamos la misma pregunta a los actuales congresistas, que de hecho están en la Comisión Primera, donde se podría reformar la ley. ¿No podría existir una ley que no permita que las personas que abusaron de menores de edad vuelvan a trabajar con niños como profesores, niñeros? Sí, yo creo que ese debate es bienvenido, ¿sí? Sin duda, y ojalá también vengan los padres de familia. El primer paso, pues estábamos pendientes, es que yo entendía que ese proyecto ya lo iba a radicar el gobierno hoy mismo, ¿no? Escuché a
directora del Bienestar Familiar que venía con ese proyecto. ¿Y qué dice el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? En el Congreso dicen por qué el ICBF no ha presentado un proyecto para solucionar este vacío en la ley. ¿Usted qué les responde? Nosotros en el ICBF hemos venido estudiando la legislación, la ley 1098, la legislación penal, para hacer propuestas a los congresistas, pero no solamente nosotros como ente administrador, sino que es importante trabajar de la mano con la Fiscalía General de la Nación y con los jueces en este sentido. Algunos padres de familia pues aseguran que el ICBF no ha estado pendiente de esto y que por eso, por ejemplo, un profesor puede ser profesor de sus hijos aún cuando estuvo en la cárcel por abuso sexual. ¿Usted qué le responde? Nosotros sabemos que frente a este caso tenemos que hacer un seguimiento estricto. Por eso nosotros hemos planteado la discusión de revisar cuáles podrían ser las penas accesorias que se ponen adicionalmente a la privación de libertad. El Ministerio de Educación también debería asumir parte de la responsabilidad con los niños. ¿Por qué el Ministerio de Educación entonces no presenta un proyecto para precisamente eso, garantizar la seguridad de los niños? Pues más allá de presentar un proyecto, lo que necesitamos es un Congreso que tenga sensibilidad frente al tema y que tome las acciones necesarias. Estos padres de familia dicen que el Congreso los abandonó. No los hemos olvidado. El gobierno nos tenía pendientes para erradicar este proyecto que hasta ahora estamos iniciando la legislatura. Yo creo que eso es simplemente volver a preguntar qué pasó con ese proyecto y si no, pues una serie de representantes, incluso desde la Comisión de la Mujer, que también venimos trabajando por la niñez y en derechos humanos, pues seguramente lo podemos trabajar rápidamente para poder erradicarlo. La pelota ha estado de lado a lado mientras la situación de los niños es la misma. En otros países como Estados Unidos, esa situación sirvió para que se creara una ley que básicamente prohíbe que un pedófilo esté cerca de un niño. Dick Zimmer fue el congresista autor de dicha ley. La ley federal Megan está relacionada con la notificación por parte de policías locales de la existencia de un abusador sexual en el vecindario. Ellos visitarán el vecindario, golpearán en la puerta y le dirán a los vecinos. También hay un registro público de abusadores sexuales que la ley convirtió en un registro nacional y así cualquiera puede buscar, de acuerdo al lugar o el nombre, y encontrar si una persona tiene o no antecedentes de abusador sexual. Todas esas medidas se toman porque en países como Estados Unidos y en la gran mayoría de países de Europa se optó por prevenir. Los pedófilos tienden a ser agresores reincidentes. Es una tasa altísima de reincidencia. En términos de ley, los abusadores sexuales son diferentes de otro tipo de criminal porque ellos reinciden frecuentemente. Mientras tanto, en Onda Tolima... ¿En qué país estamos? O sea, tenemos que esperar a que le ocurra algo traumatizante, doloroso, destructivo a un niño para que hagamos algo. Se estremecen cada vez que escuchan historias como la que hace poco relató Verónica sobre el rector Cano. Estábamos en una celebración de los profesores y había champaña normal. Y entonces él se nos acercó y nos dijo que porque no hacíamos un asado en la casa de él, que él tenía piscina. Pues en el momento nosotras no llegamos a pensarlo con malicia, porque pues la verdad nunca llegamos a pensar algo malo del señor rector. Pero ya luego cuando se supo las cosas sí le pusimos algo como de temor, porque era algo como que 3 niñas en la casa del rector, eso como que no. Los padres en Onda Tolima nos dijeron que querían saber algo. ¿Será que los funcionarios del Ministerio de Educación, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del Congreso, pero sobre todo los magistrados de la Corte Suprema que apoyaron el derecho al olvido para Luis Cano, dejarían a sus hijas ir a la piscina con alguien que estuvo en la cárcel por abusar sexualmente de niños? Luis Alfonso Cano Bolaño instauró una tutela contra Séptimo Día y exigió que todas las imágenes de él que ustedes vieron en esta investigación fueran destruidas. Pero el juez de tutela de Onda Tolima determinó que su demanda no tenía validez y que ustedes, la audiencia, tenían el derecho a informarse sin limitaciones. No se sabe cuántos pedófilos que han salido de la cárcel estarían trabajando cerca de nuestros niños en Colombia.
precisamente porque gozan del derecho a la intimidad y al olvido. ¿Será que el ICBF, el Ministerio de Educación o el Congreso decidirán hacer lo necesario para seguir el camino de otros países donde es contundentemente prohibido que un pedófilo trabaje cerca a los niños? ¿O será que seguirán dándole prioridad a los derechos de los pedófilos? Millones, oigan bien, millones de padres colombianos están alertados. Ahora un adelanto de la investigación de Diego Bauque para el próximo domingo en Séptimo Día. Diego, ¿de qué se trata? Manuel y Malú, estas dos mujeres andan en serios líos con la justicia. Ella, porque asesinó a un hombre con una escopeta. ¿Dónde le propinó usted el disparo a este señor? En el estómago. Y ella es señalada de haberle lanzado ácido a la cara de él y robarlo. Me echaron el ácido más fuerte que existe en el mercado. Por esa razón, la Fiscalía hace todo lo posible para que un juez les dé una condena ejemplar. A ella le imputó homicidio agravado y a la más joven, lesiones personales y hurto calificado. Hasta aquí todo parece normal y justo, ¿verdad? Pero las buenas historias tienen más versiones. ¿Quieren oír la de los victimarios? Yo sentía que era mi vida o la de él. Igual él me violaba y luego me mataba. ¿Quieren oír por qué ellas actuaron de esa manera? Abusaron de mí como nunca. Abusaron de todas las maneras que pudieron. Sostienen que se vieron obligadas a actuar así porque estaban ejerciendo su legítima defensa. En legítima defensa porque sentí que era mi vida lo que estaba en juego. Es en ese momento decir ellos o uno. ¿Es fácil demostrarle a la justicia colombiana una legítima defensa? Esta muchacha lleva 3 años en la cárcel y no se le aplica la legítima defensa. Yo no entiendo por qué. Si es que era una muchacha que estaba, doctor, secuestrada, prostituida, sometida, indocumentada. La única manera que tenía ella para librarse de sus captores era haciendo esto. Ese debate tiene que ventilarse en ese escenario natural en el que nos encontramos ahorita, en el juicio. ¿Qué pasa si esta noche un ladrón ingresa a su casa, ataca a su familia y usted lo agrede? Si usted golpea al ratero que le acaba de robar el celular o la bicicleta, ¿quién va preso? ¿Cómo sucede en Colombia? Mientras lo uno y lo otro, los dos van presos. Cuando menos, 2 años. Soy Diego Bauque y el próximo domingo, 2 historias, 2 mujeres, 2 fiscales, 2 juicios y 2 versiones y solo una cosa en común. La frase que imploran ellas, legítima defensa. Si usted tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a través de mi cuenta de Twitter, cuya dirección también aparece en la pantalla. Y si quieren repetir este capítulo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co. Nos vemos el próximo domingo en Séptimo Día.